Regla 1. El terreno de juego. El terreno de juego deberá ser plano, sin asperezas y no abrasivo, y preferiblemente de madera. De manera excepcional y únicamente para competiciones nacionales y siempre que se especifique en el reglamento de la competición, se permitirán las superficies de césped artificial. Marcación del terreno de juego. Las dos líneas de demarcación más largas se denominarán líneas de banda. Las dos más cortas serán las líneas de fondo. La sección de cada línea de fondo situada entre la posición correcta de los postes de la portería se llamará línea de meta. Se deberá hacer una marca fuera del terreno de juego, a 5 metros de cada cuadrante de esquina, perpendicular a la línea de fondo y a 5 centímetros de esta, para señalar la distancia mínima, 5 metros, que deberá observarse en la ejecución de un saque de esquina. El tamaño de esta marca será de 8 centímetros de ancho y 40 centímetros de largo. Dimensiones del terreno de juego. La línea de banda deberá ser más larga que la línea de fondo. Todas las líneas deberán tener una anchura de 8 centímetros. En partidos no internacionales, las medidas serán las siguientes. Longitud, línea de banda. Mínimo 25 metros y máximo 42 metros. Longitud, línea de fondo. Mínimo 16 metros y máximo 25 metros. En partidos internacionales, las medidas serán las siguientes. Longitud, línea de banda. Mínimo 38 metros y máximo 42 metros. Longitud, línea de fondo. Mínimo 20 metros y máximo 25 metros. En el reglamento de la competición, se podrá determinar la longitud de las líneas de fondo y de banda respetando siempre estos límites. Área penal. Desde el exterior de los postes y perpendiculares a la línea de fondo, se trazarán dos líneas imaginarias de 6 metros de longitud. Al final de cada una de estas dos líneas, se trazará un cuadrante en dirección a la banda más cercana con un radio de 6 metros desde el exterior del poste. La parte superior de cada cuadrante se unirá mediante una línea de 3,16 metros de longitud, paralela a la línea de meta. El área delimitada por dichas líneas y la línea de fondo conformará el área penal. El punto de los 10 metros. La línea imaginaria que atraviesa dichas marcas, en paralelo a la línea de fondo y a 10 metros de distancia de esta, delimitará la zona en la que, de producirse una infracción sancionable con un libre directo a partir de la sexta falta acumulada, el equipo ejecutor podrá elegir si desea lanzar el libre directo desde el punto de los 10 metros o desde el lugar en el que se hubiera producido la infracción. Área técnica. Seguridad. El reglamento de la competición establecerá la distancia mínima que deberá existir entre las líneas de demarcación del terreno de juego, líneas de banda y de fondo, y las vallas de separación de los espectadores, incluidas las vallas publicitarias, etc., de tal manera que se proteja siempre la integridad física de los participantes. Porterías. En el centro de cada una de las dos líneas de fondo se colocará una portería. Los postes y el travesaño tendrán la misma anchura y profundidad que la línea de fondo, 8 centímetros. Se engancharán redes fabricadas en un material homologado a la parte posterior de los postes y del travesaño con un sistema adecuado. Deberán estar sujetas de forma conveniente y no deberán estorbar al guardameta. Si el travesaño se rompiera o se saliera de su sitio, se detendrá el juego hasta que haya sido reparado o devuelto a su posición original. Si no fuera posible repararlo, se deberá suspender el partido. No se permitirá el empleo de una cuerda para sustituir el travesaño. Si los árbitros detienen el juego, el partido se reanudará con un balón al suelo. Desplazamiento de las porterías. A la hora de valorar un posible desplazamiento de la portería sobre la línea de fondo al producirse un gol, los árbitros deberán regirse por las siguientes directrices. Imagen A. Gol válido. Imagen B. Si ambos postes están situados sobre la línea de fondo, el árbitro concederá el gol si el balón ha atravesado en su totalidad la línea de fondo. Imagen C. Si alguno de los postes no está situado sobre la línea de fondo en su posición correcta, se considerará que la portería se ha desplazado. Si la portería se desplazara o volcara, se determinará si se concede un gol en función de si el balón ha pasado totalmente por encima de la línea de meta por el lugar en el que los postes se encontrarían en su posición correcta y por debajo del travesaño, tanto con contacto con ambos como sin él. Si la portería estuviera volcada, se considerará además la altura del travesaño en su posición correcta. Si un defensor, incluido el guardameta, desplazara o volcara su portería y el balón no entrara en la portería o no la tocara, se detendría el juego. Si el desplazamiento se produjera de manera accidental, el partido se reanudaría con un balón al suelo. Si el desplazamiento se produjera de manera intencionada, el partido se reanudaría con un libre indirecto y el jugador sería amonestado. El balón tocara la portería pero no entrara en ella,
se detendría el juego y, si el desplazamiento se produjera de manera accidental, el partido se reanudaría con un balón al suelo. Si el desplazamiento se produjera de manera intencionada, el partido se reanudaría con un lanzamiento de penal y el jugador sería expulsado por haber evitado un gol o una ocasión manifiesta del equipo rival. Si el balón se introdujera en la portería, se concedería un gol y el jugador sería amonestado si la acción se hubiera producido de manera intencionada. Publicidad, logotipos y emblemas sobre el terreno de juego. Si el reglamento de la competición no lo prohíbe, se permitirán la publicidad y la reproducción, sean físicas o virtuales, de los logotipos o emblemas representativos de la FIFA, confederaciones, federaciones nacionales de fútbol, competiciones, clubes u otros organismos en el suelo del terreno de juego y de las áreas técnicas, siempre que no distraigan o confundan a los jugadores ni al equipo arbitral. Esta publicidad, logotipos y emblemas se deberán encontrar al menos a 75 centímetros de las líneas de demarcación, y no se permitirán publicidad, logotipos ni emblemas sobre ninguna marca del terreno de juego, excepto sobre los sectores de la línea divisoria exteriores al círculo central. Publicidad alrededor del terreno de juego. La publicidad vertical deberá estar al menos a 1 metro de las líneas de banda, excepto en las áreas técnicas y zonas de sustituciones, en las que queda prohibido todo tipo de publicidad vertical. A la misma distancia de la línea de fondo que la profundidad de las redes de la portería. A 1 metro de la red de la portería. Música de fondo y efectos de sonido. Durante el partido están permitidos la música de fondo y los efectos especiales, sin embargo, no deben amortiguar el sonido del silbato del árbitro ni la señal acústica o silbato que use el cronometrador, ni interferir en ellos o dificultar la comunicación entre jugadores, suplentes, miembros del cuerpo técnico y equipo arbitral. Descripción del texto. Se recomienda que las superficies de juego preferiblemente sean de madera, a menos que se especifique en el reglamento de la competición. Se especifica línea de fondo como línea de meta. Se especifica balón al suelo como balón a tierra, bote o pique. Porterías desplazadas o volcadas, se determina conceder el gol en función de la trayectoria del balón al pasar por encima de la línea de meta por el lugar en el que los postes se encontrarían, en su posición correcta, y por debajo del travesaño, tanto con contacto con ambos como sin él. Si la portería estuviera volcada, se considerará además la altura del travesaño en su posición correcta, es decir, 3 metros de largo y 2 de alto. La publicidad, logotipos y emblemas sobre la superficie de juego será permitida dentro del terreno de juego y de las áreas técnicas, siempre que no distraigan o confundan a los jugadores ni al equipo arbitral y no deberán encontrarse a menos de 75 centímetros de las líneas de demarcación, no se permiten sobre ninguna marca del terreno de juego, excepto sobre los sectores de la línea divisoria exteriores al círculo central. Durante el partido están permitidos la música de fondo y los efectos especiales, pero no deben amortiguar el sonido del silbato del árbitro ni la señal acústica o silbato que use el cronometrador, ni interferir en ellos o dificultar la comunicación entre jugadores, suplentes, miembros del cuerpo técnico y equipo arbitral. To deny Otanya, but here's a chance at the other end, and it's 9. What a brilliant finish that was by Matthäus Meyer. And Parma have 9. And they continue to smash records in this competition. First team to score 8 in a final, and now the first team to score 9. Regla 2. El balón. Sustitución de un balón defectuoso. Si el balón quedara defectuoso mientras está en juego, se detendrá el partido y se reanudará con un balón al suelo. La única excepción a esta regla se dará en caso de que el balón quedara defectuoso al chocar contra el travesaño o uno de los postes para, posteriormente, entrar en la portería. Segundo balón en el terreno de juego. En caso de que un segundo balón entre en el campo estando el balón en juego, los árbitros deberán interrumpir el partido únicamente si el segundo balón interfiere en el juego. En caso de interrupción del juego, el partido se reanudará con un balón al suelo. Si entrara un segundo balón en el terreno de juego estando el balón en juego y no interfiriera en el juego, los árbitros dejarán que continúe la jugada y ordenarán retirar el balón extra tan pronto como sea posible. Descripción del texto. Se especifica balón al suelo como balón a tierra, bote o pique. Regla 3. Los jugadores.
Personas no autorizadas en el terreno de juego. Los miembros del cuerpo técnico son el entrenador y los demás integrantes de la lista del equipo, a excepción de los jugadores y los suplentes. Toda persona no inscrita en la lista del equipo como jugador, suplente o miembro del cuerpo técnico será considerada agente externo. Si un miembro del cuerpo técnico, un suplente, excepto durante el procedimiento de sustitución, un jugador expulsado o un agente externo entrara en el terreno de juego, los árbitros deberán detener el juego únicamente si esta persona interfiriera en el juego. Obligar a esta persona a salir del terreno de juego en cuanto se interrumpa el juego. Tomar las correspondientes medidas disciplinarias. Si se detiene el juego y la interferencia fuera causada por un miembro del cuerpo técnico, un suplente o un jugador expulsado, se reanudará el juego con un libre directo o un tiro penal y se acumulará una falta, excepto cuando se conceda un tiro penal. Un agente externo, se reanudará el juego con un balón al suelo. Los árbitros informarán de la incidencia a las autoridades competentes. Gol marcado con una persona no autorizada en el terreno de juego. Si después de la anotación de un gol y antes de reanudar el juego, los árbitros se percatan de que una persona no autorizada se encontraba en el terreno de juego en el momento en que se marcó el gol, los árbitros deberán anular el gol si la persona no autorizada era un jugador, suplente, jugador expulsado o miembro del cuerpo técnico del equipo que marcó el gol y esa persona interfería en el juego. Este se reanudará con un libre directo desde el lugar en el que se encontraba la persona no autorizada o con un tiro penal si la interferencia se produjo en el área, y se acumulará una falta, excepto cuando se conceda un tiro penal. Un agente externo que interfirió en el juego al desviar el balón, que acabó entrando en la portería, o evitando que lo jugara el equipo defensor, el juego se reanudará con un balón al suelo. Regreso no autorizado de un jugador fuera del terreno de juego. Si un jugador que requiere la autorización de uno de los árbitros para regresar al terreno de juego vuelve a entrar sin su permiso, los árbitros deberán detener el juego, pero no inmediatamente si el jugador no interfiere en el juego o en la labor de un miembro del equipo arbitral, o si pudiera concederse ventaja. Amonestar al jugador por entrar en el terreno de juego sin autorización. Si los árbitros interrumpen el juego, lo reanudarán con un libre directo desde el punto donde se produjo la interferencia o con un tiro penal si la interferencia se produjo en el área, y se acumulará una falta, excepto cuando se conceda un tiro penal. Con un libre indirecto si no se produjo ninguna interferencia. No cometerá infracción alguna aquel jugador que, como parte de la acción del juego, cruce una línea de demarcación. Descripción del texto. Se especifica balón al suelo como balón a tierra, bote o pique. Se especifica al sancionar una infracción penal, la falta no será acumulativa para los tiros desde el punto de sexta falta. Regla 4. El equipamiento de los jugadores. Infracciones y sanciones. En caso de infringir esta regla, pero sin hacer uso de equipamiento peligroso, no será necesario detener el juego y, además, el árbitro ordenará al jugador infractor que abandone el terreno de juego para que corrija su equipamiento. El jugador saldrá del campo cuando se detenga el juego, a menos que ya hubiera corregido su equipamiento. Los jugadores que abandonen el campo para corregir o cambiar su equipamiento deberán someter el equipamiento al control de uno de los miembros del equipo arbitral antes de poder volver a entrar. Regresar al terreno de juego únicamente con el permiso de uno de los árbitros. Se amonestará a aquellos jugadores que vuelvan a entrar al terreno de juego sin el permiso expreso de los árbitros. Si se tuviera que detener el juego para amonestar al jugador, se concederá un libre indirecto. No obstante, si se produjera una interferencia, se concederá un libre directo desde el lugar donde se produjo la infracción o con un tiro penal si la interferencia se produjo en el área, y se acumulará una falta, excepto cuando se conceda un tiro penal. Descripción del texto. Se especifica al sancionar una infracción penal, la falta no será acumulativa para los tiros desde el punto de sexta falta. Regla 7. La duración del partido. Tiempo muerto. Los jugadores podrán permanecer dentro o fuera del terreno de juego. Si los jugadores quieren beber, deberán salir del terreno de juego. Los suplentes deberán permanecer en el exterior del terreno de juego y no se permitirá que los miembros del cuerpo técnico impartan instrucciones en el interior del terreno de juego. Las sustituciones solo se podrán efectuar después de que haya sonado la señal acústica o el pitido de finalización del tiempo muerto. Se recomienda que el reglamento de la competición estipule el uso de una señal acústica 10 a 15 segundos antes de que se señale el final del tiempo muerto a fin de alertar tanto a los jugadores como a los miembros del cuerpo técnico de que el final de dicho tiempo muerto es ya inminente. No obstante, se podrán efectuar sustituciones únicamente después de que haya sonado la señal acústica para indicar que ha finalizado el tiempo muerto,
y no después de la primera señal acústica, en consonancia con el procedimiento de sustitución estipulado en la regla 3. Si un jugador no regresara al terreno de juego o un suplente entrara en él después de que sonara el silbato o la señal acústica, contraviniendo así el procedimiento de sustitución, se considerará que han actuado sin el permiso de los árbitros, por lo que serán amonestados. Descripción del texto. Durante el tiempo muerto no se podrán realizar sustituciones. Primero, sonará una señal indicando que el tiempo muerto está por finalizar y una vez que suene la señal correspondiente a la finalización, las sustituciones serán efectivas. Caso contrario, el infractor será amonestado. Regla 8. Inicio y reanudación del juego. Balón al suelo. Procedimiento. Uno de los árbitros concederá un balón al suelo a favor de un jugador del equipo que tuviera la posesión o se hubiera hecho con ella antes de que se detuviera el juego, siempre que los árbitros puedan determinarlo. En caso contrario, dejará caer el balón al suelo ante un jugador del equipo que lo tocó por última vez. El balón tocará el suelo en el lugar en el que se encontraba cuando se detuvo el juego, a menos que éste se hubiera detenido en el área penal del equipo defensor y el equipo atacante tuviera la posesión o se hubiera hecho con ella, o bien, en el caso de que no se pueda determinar qué equipo tenía la posesión o se hubiera hecho con ella, el árbitro dejará caer el balón ante un jugador del equipo que lo tocó por última vez. En tal caso, se señalará balón al suelo a favor del equipo atacante desde el punto de la línea del área penal más cercano a la posición del balón cuando se detuvo el juego, siguiendo una línea imaginaria paralela a la línea de banda. Descripción del texto. Se especifica el procedimiento correcto para ceder el balón al suelo para el equipo tras la detención del juego por parte del equipo arbitral. Regla 9. Balón en juego. El balón no estará en juego cuando haya atravesado completamente la línea de fondo o de banda, ya sea por el suelo o por el aire. El juego haya sido detenido por los árbitros. Golpee en el techo. Igualmente, el balón no estará en juego si toca en un miembro del equipo arbitral, permanece dentro del terreno de juego y, además, un equipo inicia un ataque directo. El balón entra directamente en la portería. El equipo en posesión del balón cambia. En estos tres casos, en los que la pelota toca en uno de los árbitros, el juego se reanudará con un balón al suelo. El balón estará en juego en el resto de situaciones en las que entre en contacto con un miembro del equipo arbitral, además de cuando rebote en un poste o un travesaño y permanezca dentro del terreno de juego. Sí, sin intención de interferir de forma antirreglamentaria, un miembro del cuerpo técnico, suplente, jugador sustituido o jugador temporalmente fuera del terreno de juego, por lesión, para ajustarse el equipamiento, etc., toca un balón que está claramente a punto de salir del campo, la acción se sancionará con un tiro libre indirecto. No habrá sanción disciplinaria. Descripción del texto. Ante una situación de manera accidental o sin intención de interferir de forma antirreglamentaria, un miembro del cuerpo técnico, suplente, jugador sustituido o jugador temporalmente fuera del terreno de juego toca un balón que está claramente a punto de salir del campo, la acción se sancionará con un tiro libre indirecto y no habrá sanción disciplinaria. Regla 10. El resultado de un partido. Los procedimientos que se especifican a continuación se aplican a las siguientes situaciones relacionadas con tocar el balón por segunda vez. Tiros penales y tanda de penales. El ejecutor del penal golpea el balón de manera involuntaria con los dos pies simultáneamente o el balón le toca el pie o la pierna de apoyo justo después de ejecutar el tiro. Si el balón entrara en la portería, se repetirá. Si el balón no entrara en la portería, se concederá un libre indirecto, a menos que el árbitro conceda ventaja cuando la acción beneficie claramente al equipo defensor o, en el caso de las tandas de penales, el lanzamiento se registrará como fallado. El lanzador golpea el balón de manera voluntaria con los dos pies simultáneamente o lo juega por segunda vez de manera voluntaria antes de que lo toque otro jugador. Se concederá un libre indirecto, a menos que los árbitros concedan ventaja cuando la acción beneficie claramente al equipo defensor o, en el caso de las tandas de penales, el lanzamiento se registrará como fallado. Libres directos por 6 o más faltas acumuladas. El ejecutor del libre directo golpea el balón con los dos pies a la vez, de manera voluntaria o involuntaria. Si el balón entrara en la portería, se concederá el gol. Si el balón no entrara en la portería, seguirá el juego. El ejecutor del libre directo golpea el balón de manera involuntaria con los dos pies simultáneamente o el balón le toca el pie o la pierna de apoyo justo después de ejecutar el tiro.
Si el balón entrara en la portería, se repetirá. Si el balón no entrara en la portería, se concederá un libre indirecto, a menos que el árbitro conceda ventaja cuando la acción beneficie claramente al equipo defensor. En caso de que el ejecutor del libre directo toque el balón por segunda vez antes de que lo toque otro jugador, se concederá un libre indirecto, a menos que el árbitro conceda ventaja cuando la acción beneficie claramente al equipo defensor. Descripción del texto. Se especifica al sancionar una infracción por doble contacto del ejecutor en la tanda de penales, tiro penal y tiros libres por 6 faltas acumuladas. Regla 12. Faltas y conducta incorrecta. Tiro libre directo. Se concederá un libre directo si, a juicio de los árbitros, un jugador comete sobre un contrario una de las siguientes faltas de una manera imprudente, temeraria o con el uso de una fuerza excesiva. Cargar. Saltar encima. Dar una patada o intentarlo. Empujar. Golpear o intentarlo, cabezazos incluidos. Hacer una entrada o disputarle el balón. Poner la zancadilla o intentarlo. Infracción por mano voluntaria o de manera antinatural, con la que el jugador consiguiera ocupar más espacio, excepto el guardameta dentro de su propia área. Sujetar a un adversario. Obstaculizar a un adversario mediante contacto físico. Morder o escupir a alguien que figure en las listas de los equipos o sea miembro del equipo arbitral. Lanzar un objeto contra el balón, un adversario o un árbitro, golpear el balón con un objeto o mover intencionalmente la portería de forma que ésta entre en contacto con el balón. Todas las infracciones mencionadas cuentan como falta acumulable, sin embargo, cuando se concede un tiro penal, la falta no se registra como acumulada. Infracciones sancionables con expulsión. Se deberá expulsar al jugador o suplente que cometa alguna de las siguientes infracciones. Impedir mediante una infracción por mano voluntaria un gol o evitar una ocasión manifiesta de gol o desplazar o volcar la portería intencionadamente, de modo que impida que la pelota atraviese la línea de gol. Evitar mediante una infracción por mano involuntaria un gol o una ocasión manifiesta de gol fuera de su propia área. Evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol de un adversario que se dirige a la portería del infractor mediante una infracción con la que no se pretendía jugar o disputar el balón y que es sancionable con un tiro libre o un tiro penal. Evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol de un adversario que se dirige a la portería del infractor con una infracción con la que se pretendía jugar o disputar el balón y que es sancionable con un tiro libre. Juego brusco y grave, falta de extrema dureza. Escupir o morder a alguien. Conducta violenta. Emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante. Recibir una segunda amonestación en el mismo partido. Evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol. A la hora de determinar si este tipo de infracción se ha producido, se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos. Distancia entre el lugar donde se cometió la infracción y la portería. Dirección del juego. Probabilidad de mantener o recuperar el balón. Posición y número de jugadores activos del equipo defensor, incluido el guardameta. Si la portería está protegida. Posición y el número de jugadores activos del equipo atacante. Se considera que la portería está protegida cuando el guardameta se encuentra en su propia área penal, situado en el interior del triángulo imaginario cuyos vértices son los postes y el balón. Es más probable que se considere que se ha cometido una infracción por evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol cuando la portería está desprotegida. El número de jugadores activos del equipo atacante es superior al número de jugadores activos del equipo defensor, incluido el guardameta, pero excluido el jugador que cometió la infracción. Sin embargo, el hecho de que la portería esté protegida no impide que se pueda cometer una infracción por evitar un gol o una ocasión manifiesta de gol, y el hecho de que esté desprotegida no quiere decir que todas las infracciones sean de este tipo. Descripción del texto. Se especifica al sancionar una infracción penal, la falta no será acumulativa para los tiros desde el punto de sexta falta. Se especifica el motivo de una ocasión manifiesta de gol.
Regla 13. Tiros libres. Infracciones y sanciones. Si, una vez que el balón esté en juego, el jugador que ejecutó el saque volviera a tocarlo antes de que lo toque otro jugador, se concederá libre indirecto. En caso de que cometa una infracción por mano, se concederá un libre directo. Se concederá penal si la infracción se cometió dentro de su área, a menos que fuera el guardameta, en cuyo caso se concederá un libre indirecto. Si, una vez que el balón esté en juego, el jugador que ejecutó el saque abandonara el terreno de juego y lo sustituyera un suplente, de acuerdo con el procedimiento de sustitución, quien a continuación tocara el balón antes de que lo toque otro jugador, se concederá un libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde el lugar en el que el suplente tocó el balón a menos que hubiera sido dentro de su área penal. En este caso, el equipo adversario ejecutará el libre indirecto desde la línea del área en el punto más próximo al lugar donde se cometió la infracción si trazáramos una línea paralela a la línea de banda. Descripción del texto. Se especifica al sancionar una infracción por doble contacto del ejecutor en un tiro libre tras ser sustituido. Regla 15. El saque de banda. Infracciones y sanciones. Si, una vez que el balón esté en juego, el jugador que ejecutó el saque volviera a tocarlo antes de que lo toque otro jugador, se concederá libre indirecto. En caso de que cometa una infracción por mano, se concederá un libre directo. Se concederá penal si la infracción se cometió dentro de su área, a menos que fuera el guardameta, en cuyo caso se concederá un libre indirecto. Si, una vez que el balón esté en juego, el jugador que ejecutó el saque abandonara el terreno de juego y lo sustituyera un suplente, de acuerdo con el procedimiento de sustitución, quien a continuación tocara el balón antes de que lo toque otro jugador, se concederá un libre indirecto al equipo adversario, que se ejecutará desde el lugar en el que el suplente tocó el balón a menos que hubiera sido dentro de su área penal. En este caso, el equipo adversario ejecutará el libre indirecto desde la línea del área en el punto más próximo al lugar donde se cometió la infracción si trazáramos una línea paralela a la línea de banda. Descripción del texto. Se especifica al sancionar una infracción por doble contacto del ejecutor en un saque de banda tras ser sustituido. Saber las reglas de juego no asegura ser buen árbitro, pero nadie podrá ser buen árbitro sin saber las reglas de juego.